Si cada culé de todo el mundo dona 20 céntimos, conseguiríamos inscribir a Dani Olmo. Son solo 20 céntimos de nada. 340 millones de culés, se recogerían unos 70 millones de euros. Sé que es una idea un poco loca, pero ¿quién de aquí estaría dispuesto a donar 20 céntimos para el Barça? Y bueno, amigos, espero que hayan recibido el año de la manera más bonita, especial y sobre todo en familia, que al final siempre es lo más importante. Nada, vamos a esperar, por supuesto, que este 2025 sea maravilloso para absolutamente todos. En el canal está siendo bastante chévere. Fue muy chévere el inicio del año 2024, el cierre del año 2024. Esperemos que sigamos igual y que, por supuesto, el equipo nos regale millones y millones de alegría este año, como suelen hacerlo, porque es habitual ver al Real Madrid romperla. Yo creo que eso es algo indiscutible a día de hoy. Vamos a repasar unas cosas porque el Barça ha hecho el ridículo nuevamente con el tema de Dani Olmo. Yo digo, tengo una teoría que ya los culés están completamente desquiciados. La prueba de ello es el video que les coloqué hace un momento, no más al arrancar este video, ¿no? Y es que me parece sencillamente maravilloso. Al final vamos a escuchar a Iñaki Angulo dando un discurso brutal, que yo creo que va a la mano, muy a la mano de todo lo que estamos viendo en esta locura que le ha entrado al Fútbol Club Barcelona, absolutamente penosa. Quiero que arranquemos con algo de Pedrerol, muchachos, que me lo encontré hace un momento y me pareció brillante porque va relacionado con Nico Williams. Recordemos que Nico Williams intentó, pues básicamente, fichar por el Barça. Había una tira y jala ahí un poco importante y bueno, la realidad es que no ha podido o no se ha fiado del Barça, ha preferido quedarse en el Athletic, perdón, y pues básicamente esto es lo que quiero recordarles que me pareció fantabuloso. Nico Williams dijo no al Barça porque no podía ser inscrito. Olmo ha esperado 2 jornadas. Y es el tipo más feliz del mundo. Empezamos. Bueno, yo no sé realmente qué es lo que tenía en la mente este hombre. Bueno, sí, en su intento por allí tener contentico a Laporta, sale con esta barbaridad. Pero bueno, lo único que ha quedado cierto de todo esto, muchachos, es que nuestro amigo Nico Williams tenía toda la razón del mundo. Es evidente, ha quedado evidenciado que es una puta vergüenza y que Nico Williams no se fiaba del Barça por todo lo que venía sucediendo durante muchísimo tiempo y ahora vemos que con justificadas razones. Vamos a ver esto de Laporta, que también es muy importante recordarlo porque me parece de locos cómo les ven la cara de idiotas. A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. No soy de este parecer. Nosotros explicamos lo que hacemos. Es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar y luego pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido. A ver, lo que quieren que les diga es que es absolutamente aberrante, repito, la manera como juegan y le mean la cara a esta gente. Me parece de locos que haya personas todavía que tengan la intención, siquiera la intención de creerle algo a este mitómano absolutamente desquiciado, porque me parece de verdad que vengan a decirles que no han llegado a la regla del 1-1 cuando no pudieron hacerlo en verano. Bueno, sí, digamos que era porque no quisieron y que tuvieron un poquito de prudencia y decir, bueno, no vendimos los palcos en verano porque podíamos sacar más beneficio, pero que tampoco pudieron hacerlo para estas fechas porque sencillamente todo era mentira. Es que me parece impresionante el nivel de mentira de esta gente y lo del excesivo, porque está bien, tú puedes vender ilusión siempre y cuando tengas las bases para hacerlo. Es decir, ¿cómo vas a vender ilusión con el proyecto de mierda que le estás regalando a esta gentuza? Y además digo que lo más bochornoso de lo de Dani Olmo es que era un futbolista que prácticamente no necesitaba el Barça. No necesita el Barça. Va a seguir compitiendo la liga, al menos en lo que yo creo hasta el final de la temporada. No me cuesta ver que vaya a ser más regular que Barça, que Atlético, que Real Madrid. Pero el bochorno es que básicamente no lo necesitaban. Pero con el tema de vender algún tipo de ilusión, allí estaba la cosa. Quiero que veamos a este otro sinvergüenza que es que... Pero bueno, estoy preocupado con el tema este de Olmo porque yo no pensaba que iba a llegar a lo que ha llegado al final. Con lo de que la liga todo chula ella, no, es que te vienen los trolls diciendo es que son las normas, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Sí, las normas por las que vosotros os pasáis por el forro de los huevos. Porque para el Madrid hay otras normas, no, es que son normas para todos. Sí, para el Madrid también, para el Madrid son las mismas normas. El Madrid juega con las mismas normas que el Barça.
A mí me parece que no. En ninguna cuestión, dentro y fuera del campo. Pero oye, con el Barça hay que fiscalizarlo todo hasta el final. Con el Barça hay que estar machacando y dando por culo hasta el final. Y yo lo que pensaba es que esto al final, de alguna forma, se haría lo de Dani Olmo. Pero la Liga sigue en sus 13. Mejor dicho, Javier Tebas sigue en sus 13 de seguir bloqueando al Barça de todas maneras posibles. Entre lo que le entre, haya documentación o no, o haya palcos VIP o no, o lo que sea, que todavía nos tienen que contar en el Barça. Aunque, joder, si no se le exige a Florentino que cuente nada de cómo hace sus movimientos, estar todo el rato exigiendo a Laporta que lo haga, hombre, me parece cínico. Pero bueno, supongo que no. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Y ahí ponen el título: el madridista Tebas se pone más chulo que nunca borrando a Dani Olmo de la liga. Me parece increíble que de verdad haya gente pensando que no sé, que de alguna manera Tebas es el que le pone las trabas al Barça y no el desastre de gestión que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Es que son unos sinvergüenzas, de verdad. Yo intuía, era fácil seguramente preverlo, intuirlo, que iban a terminar echándole la culpa a Tebas y a la liga después de que durante muchísimo tiempo le han estado tapando la cantidad de tropelías que ni siquiera puedes imaginarte. Es que es bochornoso. Pero bueno, al final es muy en la mano de lo que, muy en la línea de lo que es esta gentuza. Y prueba de ello es este video que, por cierto, ha dado una opinión Iñaki Angulo sobre el final de este video. Lo vamos a colocar, pero quiero que escuchemos este primero porque también me pareció el colmo del descaro. Y mira que Víctor Palacios a mí hace un tiempo me pareció un tipo sensato, un tipo que pensaba las cosas, hablaba allí lo que pensaba y realmente es que ha entrado en el relato, pero de manera impresionante. Asegurado, porque no se fía del Barça. Cuando la Liga, que por otra parte, todos los madridistas y muchos clubes de la Liga dicen que la Liga ayuda al Barça, toca de los cojones, y se fue la Liga se fue Messi por la Liga. ¿Qué me estás contando? Al Barça no le ha ayudado nadie, nunca. Aquí la verdad es que la Liga aceptó algo de Barça Studios que luego no se le pagó al Barça, que es diferente. Pero la Liga nunca ha ayudado al Barça, en nada. En nada. Y aquí nos encontramos la situación que nos encontramos, que la Liga ahora le pide todo al Barça al instante. Porque como en su día no le pagaron como si fuera culpa del Barça. Mira, es que me parece increíble que de verdad estemos en esta, porque es que si te pones a pensar un momento, él mismo se ha metido un tiro en el pie. Percátense de algo y es que el hombre dice, no, es que la Liga no se fía del Barça por culpa de que al Barça no le pagaron un dinero en su momento, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un amigo que dice, bueno, vamos a entrar en un negocio y dice, le digo, bueno, amigo, entra, vamos a cerrar el trato y luego yo te doy mi dinero, que me están prometiendo un dinero por allá, ¿no? Y realmente no acabo cumpliéndole. Mi amigo me acaba ayudando a mí, ¿o no? Es que eso es una ayuda. El hecho de que se haya fiado la Liga de que el Barça iba a recibir aquel dinero ya significa o constituye una ayuda. Es que me parece sencillamente, y que el Messi se termina yendo por culpa de la Liga. ¿Qué quieren que les diga? Es que de verdad hay que subir un poquito el nivel. No tiene nada que ver con la cantidad exorbitada que Messi cobraba de dinero. No tiene nada que ver que el Messi no se ofreció a ganar muchísimo menos dinero. No, todo lo contrario, quería sacarle la mierda y a día de hoy, con todos los problemas económicos que tiene, sigue sin perdonarles un solo euro y cobrando el sueldo astronómico que tenía. Es que es sencillamente maravilloso. Y repito, que la Liga no ha ayudado al Barça. Si eso no es ayudarlo, entonces claro, la Liga dice, no me vas a ver la cara de tonto nuevamente. ¿Que pudo no haber sido culpa tuya? No me lo creo, pero digamos que es así. Igual ya sabes que esto tiene que sentar un precedente y es que, como les digo, han habido muchos casos de futbolistas o de equipos que no han podido inscribir a sus futbolistas por temas bastante similares, ¿no? Y de esa manera hay que entender una cosa, muchachos. Esta situación le ha llevado al Barça a un límite absoluto y total. Yo de verdad es que no cada día entiendo muchísimo menos, pero al final trato de asimilar que es que son gentuza y hay que tratarlas como tal. Vamos a colocar esto de Iñaki Angulo, 2 minutos absolutamente brillantes, muchachones. Me voy a ceñir aquí a YouTube, esta gentuza tipo Víctor Palacios, Mr. Patán, los del 10 del Barça y todo ese lumpen intelectual que pulula especialmente en YouTube y Twitter Barça, ahora van a hacernos ver que es la Liga la que está poniendo palos en la rueda del Fútbol Club Barcelona. Si este fuera un país serio, esta entidad criminal estaba disuelta.
este club estaba descendido a tercera división después de que se confirmaran los pagos de 18 años al vicepresidente de los árbitros. Pero, sin irnos al caso Negreira, que nos iremos siempre, evidentemente, este Barça de Laporta, que es el peor presidente de la historia del club y que era muy fácil de prever que iba a ser el peor presidente de la historia del club, pero por kilómetros a Bartomeu, este Barça es una realidad de mierda, pero es una realidad debido a que ya les han permitido hacer lo que les ha dado la gana. Porque los que van a venir ahora, y ojalá vengan, ojalá que la lectura ahí en el país pequeñito de low IQs, como dice Murciano Japo, un tuitero que me gusta bastante, aquí al low IQ catalán le van a vender que esto es otra vez el régimen, o la Liga, o Tebas, o Florentino, o los medios del Madrid, o no sé qué. El Barça, para empezar, ya no tenía que haber podido inscribir a Dani Olmo este verano. Y el Barça, gracias al cachondeo que ha sido la Liga en varias ocasiones, especialmente en el verano de 2022, pues pudo inscribir fraudulentamente a Robert Lewandowski y a Jules Koundé, que yo sepa, o sea, igual hubo alguno más, esos dos seguro, dos futbolistas que luego evidentemente fueron absolutamente clave en la consecución del título aquel de Liga del Barça en el año 2023. Todo esto, por cierto, lo ha montado para ganar una puñetera Liga Negreira. O sea, ese es todo el rédito que ha sacado el Barcelona, que todas estas tropelías, todo este troceo de comisiones que ha habido, les ha dado para una Liga. Lo de Barça Studios es una estafa piramidal, que la Liga, o una estafa, vaya, una estafa que la Liga admitió junto con Mediapro, con socios, con los que estuvieron ahí, y luego lo que han intentado hacer después. O sea, esto ya tenía que haber ocurrido hace mucho. Es que, muchachos, no hace falta añadir prácticamente nada. Mira que hay mucha gente que ya le ha tirado la mala, como se dice, por estos lados del mundo a Iñaki Angulo, por algunas opiniones en las que no hemos estado de acuerdo con él. Pero para este tipo de situaciones, Iñaki Angulo es que siempre, absolutamente siempre ha estado brillante. Y es una realidad. Suscribo cada una de las palabras que ha dicho, porque lo de esta gente es que es absolutamente impresionante. Y encima, después de todas estas barbaridades que, por ejemplo, acaba de poner ejemplo, que son unas pocas, Iñaki Angulo, todavía hay gente que nos viene a contar que la Liga no ha hecho absolutamente nada por el Barça como para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, chicos, déjenme ahí sus opiniones en los comentarios. Mañana regresamos, por supuesto, con más contenido. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.